¿Te pasó empezar 1000 cosas y no querer seguir con ninguna? ¿No estás seguro de qué querés realmente? La pregunta sobre cómo descubrir con certeza qué quiero y qué decisiones tomar en la vida es una figurita repetida en el consultorio de psicólogos, terapeutas y coaches. Y los consejos que muchas veces se ofrecen en las redes sociales van desde sigue tu pasión hasta no sigas tu pasión, intentalo una y otra vez hasta que algo funcione. El problema con esos consejos es que omiten un conocimiento fundamental sobre la índole de los deseos, las necesidades profundas que los impulsan y la mecánica de la motivación. Sobre esto vamos a hablar hoy. Vamos a reflexionar sobre la naturaleza real de nuestros deseos, sobre sus dos niveles fundamentales y si te quedás hasta el final vas a aprender a discernir lo que realmente querés y cómo motivarte para alcanzarlo. En otras palabras, vamos a examinar en qué instancia los deseos se descubren y en cuál se construyen, y te voy a explicar cómo podés hacerlo de la mejor manera. Mi nombre es Maxi y me dedico a reflexionar sobre la condición humana desde hace más de 10 años. En todo este tiempo, mi esposa Carla y yo acompañamos a miles de personas en sus procesos de crecimiento interior con nuestros libros, talleres y sesiones individuales. Y creamos un método holístico de coaching, el coaching integral. En esa amplia investigación que llevamos adelante sobre la condición humana, nos dimos cuenta de algo. Hay una capa de deseo más profunda que la que normalmente percibimos, y es justamente en ese primer nivel de deseo donde está la clave para superar la confusión y tomar decisiones más genuinas y conscientes. Antes de explicarte en detalle este fenómeno de la naturaleza humana, por favor suscríbete y dale like al video si todavía no lo hiciste. Para mí vale mucho y para vos también es importante, así el algoritmo te sigue recomendando herramientas de autoconocimiento como esta. A lo largo de la vida, los seres humanos nos encontramos varias veces con la duda y la incertidumbre respecto de nuestros verdaderos deseos. La sensación de no saber qué nos conviene, qué queremos y qué elecciones nos conducirán a la satisfacción que buscamos es una vivencia que todos conocemos y que hemos tenido más de una vez. Pero según mi experiencia, nuestros deseos genuinos no son realmente una incógnita y la confusión surge porque los buscamos en el lugar equivocado. En general, todos compartimos los mismos deseos fundamentales. El deseo de bienestar, de placer, de realización, de pertenencia y apoyo, de supervivencia, de amar y ser amados, de seguridad, de progreso, de construir un legado, de cuidar a otros. Estos son deseos heredados y aprendidos, programados en nuestra índole humana, están en nuestros genes, en nuestras predisposiciones innatas y también en las influencias culturales, ambientales y sociales que recibimos en las etapas formativas y en la actualidad. Esa clase de deseos generales son un inicio valioso de la investigación que podemos hacer para esclarecer nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando estamos en un momento de confusión, de incertidumbre sobre qué queremos, qué tipo de relación deseamos exactamente, o qué emprendimiento elegir, o qué decisión tomar en algún aspecto de nuestras vidas, es muy útil determinar primero cuál de esas aspiraciones universales está en juego, qué estamos buscando en realidad, aventuras, seguridad, aprendizaje, diversión, amor, superación, pertenencia, etc. Esta es la parte de los deseos que se descubren. Son deseos generales y que muchas veces ya conocemos de antemano. A veces confundimos esta etapa, la pasamos por alto y tratamos de descubrir nuestro deseo en personas, en objetos o en actividades concretas, cuando lo que realmente buscamos es una determinada clase de experiencias. Esa es la diferencia principal entre los dos niveles de deseo. En el segundo nivel, el deseo se orienta hacia factores externos y se satisface con alguna clase de logro o posesión. Y en el primer nivel de deseo, el nivel más profundo, el deseo se orienta hacia determinada experiencia que necesitamos o queremos tener. En este marco, el término experiencia no se refiere solo a una emoción, es un concepto más amplio. Puede ser una vivencia emocional, como paz, alegría, libertad, una transformación interior, como crecer, aprender, sanar, encontrar un propósito, o incluso una sensación existencial o anímica, como sentirse seguro, realizado, amado, creativo, en expansión. Déjame ilustrarlo con un caso que acompañé hace un tiempo. Un consultante me propuso que trabajemos en su plan de independizarse laboralmente, porque, según sus palabras, estaba cansado de obedecer órdenes.
Había pasado varios meses estudiando distintas opciones y oportunidades de negocio y no había logrado reconocer qué camino le convenía seguir ni qué deseaba hacer exactamente. No encontró nada que lo motivara de modo especial, pero el hartazgo con respecto a su trabajo en relación de dependencia lo seguía impulsando a realizar un cambio. Lo primero que hicimos fue profundizar en las razones que lo movían a transformar su estructura de vida. Nos preguntamos qué sentimiento profundo estaba detrás de su impulso de cambio. Después de indagar bastante, llegamos a la conclusión de que lo que realmente quería en ese momento era introducir creatividad, libertad y un sentimiento de realización personal a su vida, cosas que no estaba obteniendo de su empleo. Pero en el fondo no quería complicar su seguridad económica ni tener que hacer un esfuerzo colosal por esa transformación que buscaba. Y por eso ninguna de las opciones de emprendimiento que había estudiado lo convencía. Gracias a estas reflexiones, mi consultante descubrió que lo que deseaba realmente no era cambiar de trabajo, sino tener un espacio cotidiano donde pudiera expresar su creatividad y tener la última palabra en las decisiones que tomaba. Una vez que descubrimos ese deseo de fondo, que era el verdadero impulsor del cambio que buscaba, pasamos a la segunda etapa, que tiene que ver con los deseos que se construyen. Cuando descubrimos qué experiencia concreta necesitamos o queremos tener, ya sea placer, abundancia, autoestima, autonomía, etc., tenemos una base firme para orientarnos en la elección de algún factor externo que nos permita tener esa experiencia específica. Por eso ahora te pregunto, ¿qué experiencia fundamental está detrás de tu inquietud y tu deseo de un cambio en tu vida? Tómate el tiempo para examinar profundamente tu situación, tus necesidades y tus anhelos actuales, hasta que logres descubrir cómo te querés sentir exactamente, qué estado o transformación interior deseas experimentar en este momento, más allá del objeto, la relación, el proyecto o la actividad que pueda proporcionarte esa vivencia. Por ejemplo, alguien que esté considerando hacer un cambio en su vida o en su entorno sin poder determinar qué quiere en realidad, podría tener un deseo profundo de recuperar la paz, o de aprender algo nuevo, o de poner orden en su rutina, o de enamorarse. En tu caso, ¿cuál es la experiencia que te mueve a cambiar? Me refiero tanto a la experiencia que ya no querés en tu vida como a la nueva experiencia que está detrás de tu deseo de cambio. Es crucial que lo determines para completar adecuadamente la primera etapa de clarificación de tu verdadero deseo. Es importante que te tomes el tiempo necesario y que investigues con todos los recursos a tu alcance, como procesos de coaching, meditación, escritura terapéutica, una reflexión sostenida, haciendo pruebas experimentales, etc. Puede que descubras que hay más de una experiencia que te impulsa a cambiar o a introducir algo nuevo en tu vida, como por ejemplo alegría y abundancia, creatividad y desafío, etc. Reflexiona con calma y profundidad y anota todo lo que descubras. Por otra parte, si querés aprender otras técnicas y reflexiones como esta, puedes explorar nuestros libros y cursos de formación en las notas del video. Hace clic en la descripción. Podés leer los primeros capítulos y revisar los planes de estudio con todo detalle. También podés sumarte a nuestra lista de correo gratuita para empezar a recibir todas las semanas herramientas de coaching y desarrollo personal. Solo tenés que dejarnos tu email en el link que vas a encontrar en la descripción. Muy bien, una vez que descubrimos el factor interno de nuestro deseo, es decir, la experiencia o las experiencias que buscamos, podemos pasar a la segunda etapa. Lo hacemos explorando el segundo nivel de deseo, esto es, los factores externos que ofrecen la posibilidad de brindarnos esa vivencia. Hace unos minutos dije que en este segundo nivel los deseos no se descubren, sino que se construyen. Esto significa que los objetos externos, los logros, los vínculos o las posesiones que podemos alcanzar no reflejan en sí mismo nuestro deseo profundo, sino que son medios para satisfacerlo. El verdadero deseo es una o más de una experiencia interior. Por eso muchas veces nos frustramos buscando y buscando entre los factores externos sin hallar nada que nos aclare qué queremos en realidad. Para que una actividad, un rol, una relación o un proyecto contengan nuestro deseo, para que lo reflejen y lo satisfagan, tenemos que construir primero ese deseo, no descubrirlo. Por ejemplo, supongamos que alguien descubre que su verdadero deseo es experimentar progreso y superar sus limitaciones personales. Es decir, lo que en el fondo desea es una experiencia de crecimiento personal.
Esta persona hipotética podría descubrir que lo que desea realmente es romper la sensación de estancamiento que experimenta desde hace un tiempo y sentir que mejora como persona y que desarrolla nuevas habilidades psicológicas y emocionales. Esa es la experiencia genuina que impulsa su deseo de cambiar. Al llegar a la segunda etapa del proceso de clarificación de su verdadero anhelo, tiene que explorar los factores externos y reconocer los medios que le permitirían acceder a la experiencia que busca. En lugar de dudar y de hacer pruebas infinitas tratando de elegir algún hobby, cambiar de trabajo, cambiar de grupo de amigos o de pareja, mudarse a otro barrio, etc., tratando de descubrir a ciegas cuál es la decisión correcta, lo que tiene que hacer es verificar en las posibilidades externas cuáles reúnen las condiciones propicias para su crecimiento personal, qué es lo que verdaderamente desea. Por ejemplo, podría iniciar un proceso de coaching, hacer un curso de regulación emocional, formarse como terapeuta, leer libros de psicología aplicada o sumarse a un grupo de autoayuda, etc. El gran malentendido en estos casos es creer que en esta etapa tenemos que encontrar nuestro deseo en alguno de esos medios externos. Nuestra función en esta instancia no es descubrir qué queremos, sino decidir qué medio es el apropiado para tener la experiencia que deseamos. Y probablemente no exista un solo medio para tener esa experiencia, sino varios. Por eso se trata de una elección, de una decisión que debemos tomar voluntariamente entre las opciones disponibles. Todavía no expliqué cómo se realiza la construcción del deseo en esta segunda etapa. Hasta ahora dije que hay dos niveles del deseo, uno externo, instrumental y construido, y otro interno, más profundo y experiencial. Y expliqué que la confusión más habitual de las personas se debe a tratar de encontrar sus deseos en algún factor externo, en lugar de buscarlo entre las experiencias que desean tener. Si estás mirando este video, probablemente estés en una etapa de confusión interior, de incertidumbre, y hayas tenido una serie de episodios frustrantes en los que, a pesar de intentarlo con toda tu voluntad y disciplina, no lograste entusiasmarte por nada en particular, ni conseguiste construir un sentimiento de propósito con respecto a ninguna de las opciones que probaste. Quiero decirte que no te equivocaste al intentarlo de esa manera. El método de prueba y error no es malo en sí mismo. Al contrario, muchas veces descubrimos algo que nos gusta y nos estimula simplemente dándole una oportunidad. Pero cuando la búsqueda se hace a ciegas, ignorando qué deseo profundo te moviliza y la exploración se realiza solo en los factores externos, muchas veces resulta una búsqueda estéril que siembra frustración y más confusión en lugar de aportar soluciones. Veamos otro ejemplo ilustrativo. Una consultante que acompañé me propuso trabajar sobre su objetivo de formar pareja. Hacía varios años que estaba soltera y, la verdad, según su análisis, le gustaba mucho su soledad y su libertad, pero desde hacía un tiempo había empezado a tener ganas de compartir el camino de la vida con alguien. Si nos hubiéramos quedado con eso, con ese enfoque superficial de su deseo, habría caído en la típica búsqueda de candidatos y los hubiera evaluado según su belleza, su personalidad, su inteligencia, su posición económica, la manera en que la trataban, etc. Y en ese caso hubiera sido difícil decidirse entre uno y otro porque lo que realmente deseaba no era un novio en el sentido tradicional, sino alguien con quien reflexionar sobre la vida, con quien crecer emocional y espiritualmente, un alma afín con la cual formar un equipo sólido, basado en sus intereses existenciales más profundos relacionados con el autoconocimiento y la espiritualidad. Esa era la experiencia que deseaba realmente. Una vez que lo esclareció, que comprendió cuál era su deseo verdadero, le quedó muchísimo más claro dónde buscar y qué atributos tener en cuenta entre las personas que podía llegar a conocer para determinar quién era la compañía apropiada para ella en ese momento. Si no sabemos qué estamos buscando, es muy difícil reconocerlo, incluso cuando lo encontramos. Ahora pasemos a la técnica para construir el deseo por un factor externo, una vez que hemos determinado cuál es la experiencia que realmente buscamos. ¿Qué es construir un deseo en este marco educativo?
La construcción de un deseo implica una serie de operaciones internas que hacen que empieces a sentir atracción y entusiasmo por algo o alguien que antes no te producía ninguna emoción en particular. Te habrá pasado un montón de veces. No tenías el menor interés en tal objeto o en tal meta o en determinado puesto laboral o en cierta persona y de pronto algo cambia en tu interior y eso que antes no te interesaba de repente se mete en tus pensamientos casi con obsesión. ¿Por qué? Simplemente porque incorporaste una idea de beneficio y conveniencia en relación a eso. Cuando nos decimos, de manera consciente o no, que algo o alguien nos conviene mucho, que es importante en un sentido u otro, que tiene valor para nosotros y que además podemos alcanzarlo, nuestro cerebro se encarga de motivarnos para conseguirlo. Lo mismo ocurre al revés. Cuando llegamos a la conclusión, consciente o inconsciente, de que algo es imposible, de que es inviable o que es netamente perjudicial, nuestro cerebro se esfuerza en alejarnos de esa amenaza. Por lo tanto, para asegurarnos de generar deseo y motivación por algo o alguien, tenemos que ordenar nuestras ideas adecuadamente con el fin de promover el apoyo de nuestra mente y nuestras emociones en la dirección que queremos. En Coaching Integral hablamos de 3 pilares de la motivación, un concepto que te va a servir muchísimo una vez que hayas determinado cuál es la experiencia que deseas conseguir y hayas elegido un medio adecuado para satisfacerla. Estos 3 pilares te van a permitir vincular interiormente tu deseo de determinada experiencia con el objeto, el logro o la persona que pueden proveértela. Para ponerlo más claro, imaginemos a una persona que tiene el deseo de iniciar un emprendimiento laboral y no sabe qué decidir entre las distintas opciones que ofrece el mercado. Supongamos que esta persona se llama Jimena. Jimena es madre soltera, tiene 39 años y empezó a concebir la idea de emprender porque su salario como empleada comenzó a resultar insuficiente para cubrir sus gastos y mantener a su hija. Al analizar el nivel profundo de su deseo, es decir, la experiencia que motivó su idea de aprender, descubrió que no era un deseo de creatividad o de autoestima, ni siquiera de curiosidad y desafío personal, sino el deseo de experimentar seguridad y solvencia económica. Es decir, lo que realmente quería era ganar más dinero para sentirse a salvo y proveer a su hija. Una vez definido eso, ya le quedó en claro que tenía que elegir un emprendimiento rentable y viable para ella en el corto plazo. Como se ve, en este punto ya descubrió lo que deseaba, aunque todavía no hubiera elegido un medio para satisfacer ese deseo. Al pasar a la segunda etapa y revisar los factores externos que podrían hacer posible que Jimena ganara más dinero en el corto plazo, encontró algunas opciones prometedoras relacionadas con sus conocimientos y los recursos con los que contaba. Y sobre todo, se fijó en la rentabilidad potencial de esas opciones en el corto plazo, porque eso era exactamente lo que ella necesitaba para satisfacer su deseo profundo. Esto es muy diferente del ejemplo que conté hace unos minutos sobre mi consultante que también había tenido el impulso de emprender, pero descubrió que lo que realmente deseaba era tener un espacio cotidiano para desarrollar sus intereses creativos y hacer algo por sí mismo. Una vez que descubrimos qué experiencia queremos tener, podemos elegir libremente un medio adecuado para satisfacer ese deseo. Si resulta que hay más de una experiencia que te impulsa en este momento, quizás llegues a la conclusión de que pueden satisfacerse por medios distintos. Por ejemplo, la necesidad de sentir seguridad económica podría satisfacerse hallando un trabajo estable, y el deseo de expresarte creativamente podría resolverse eligiendo alguna actividad artística en tus tiempos libres. O quizás encuentres alguna manera de combinar ambos deseos en una sola actividad. Lo importante es haber reconocido ese primer nivel del deseo, el nivel profundo, y saber que los medios externos que pueden proporcionarte la experiencia que buscas necesitan de ciertos ajustes internos antes de que puedas amarlos y sentirte motivado por ellos. Por ejemplo, si dejamos de lado la conjetura del amor a primera vista, lo común es que las personas primero elijan como pareja a una persona que reúne las cualidades que le interesan y que después aprendan a quererla. ¿Es así? ¿Te ha pasado? Si tuviste alguna relación de pareja exitosa y profunda, seguramente sabes que el amor y la motivación por
por el vínculo crece con el tiempo, a medida que las personas se conocen mejor y pasan más tiempo juntas. Sin embargo, cuando alguien no tiene en claro cuáles son sus valores y prioridades, ni qué experiencias concretas desean tener en su vínculo romántico, es más probable que elijan parejas inadecuadas. En cambio, cuando hemos determinado con claridad qué experiencia deseamos, seguridad, compañerismo, lealtad, aventura, diversión, prosperidad, etc., es más fácil reconocer qué persona es más conveniente para nosotros en un momento dado. Del mismo modo, muchas personas buscan una carrera o ciertas posesiones materiales, un proyecto o una relación como si estuvieran esperando enamorarse a primera vista. Y cuando no lo consiguen, se frustran y llegan a la conclusión de que no hay nada que los motive y les guste. Se trata de un error común, creer que la motivación o el propósito se encuentran afuera, en algún lugar, como si fuera un tesoro escondido. Por eso decimos que en este segundo nivel de los deseos no tenemos que descubrir qué queremos, sino que hay que elegir un medio adecuado para satisfacer lo que deseamos en el nivel profundo, que es siempre una o más de una vivencia interior. Y para poder elegir un medio apropiado, está muy bien que analices cada opción y que las explores, que pruebes las mejores hasta que logres determinar cuál de todas reúne mejores atributos, los más acordes con las experiencias que deseas tener. Esto puede llevar un tiempo, pero será un periodo mucho menor si tenés en claro de antemano qué estás buscando, qué experiencia interior esperás alcanzar con ese medio, en lugar de tratar de sentir entusiasmo y amor inmediato por el medio elegido. La clave en este punto es comprender que la motivación viene después de decidirte por algo o alguien y de empezar a interactuar con esa persona, actividad o el proyecto que hayas elegido para satisfacer tu deseo profundo. Muy bien, para apasionarnos o motivarnos con la elección del medio adecuado, tenemos que contemplar los requisitos de los 3 pilares de la motivación. Es sencillo, los pilares son 3: el pilar de la razón, el pilar de la emoción y el pilar de la decisión. El pilar de la razón tiene 2 categorías: es posible y me conviene. El pilar de la emoción también tiene 2 categorías: me gusta y lo quiero. Y el pilar de la decisión también tiene 2 categorías internas: intención y atención. Para asegurarnos de poder construir un deseo profundo por el medio que elegimos para satisfacer la experiencia de fondo, tenemos que elegir un factor externo que sea posible y conveniente para equilibrar el pilar de la razón. Por ejemplo, en el caso de Jimena, el emprendimiento que elija tiene que ser posible, es decir, que ella pueda desarrollarlo con sus aptitudes y los medios con los que cuenta. Y además, tiene que ser conveniente, o sea, tiene que ser rentable y viable en el corto plazo. Por otra parte, para equilibrar el pilar de la emoción, el emprendimiento que elija tiene que gustarle y poder llegar a quererlo. Lo que nos gusta cuando apreciamos sus virtudes y beneficios. Así que, al elegir algún emprendimiento que iniciar, es crucial que Jimena verifique entre las opciones más destacadas cuáles ofrecen más beneficios y un mayor atractivo para ella. Pero no es necesario saberlo de antemano, sino que hay que explorar a fondo las mejores opciones, conocerlas en detalle, apreciar sus ventajas y virtudes y elegir una que tenga el potencial de gustarnos y querer en nuestras vidas. No importa que todavía no nos entusiasme, basta con que sea posible y conveniente para satisfacer nuestro deseo de fondo y que tenga cualidades que nos atraigan y podamos llegar a querer. Por lo tanto, el medio elegido no tiene que interferir con los valores profundos ni con las preferencias más arraigadas de una persona. Esto es importante al tomar la decisión inicial. El tercer pilar es justamente el de la decisión. Se compone de intención y de la atención. Para equilibrar este pilar necesitamos elegir una de las opciones, la que refleje mejor los pilares de la razón y la emoción, y transformarla en una meta que tomamos la determinación de alcanzar. Tiene que ser una decisión férrea que tenemos que renovar muchas veces al principio hasta que se afiance. Y para lograrlo debemos cultivar y reforzar nuestra intención y compromiso y mantener nuestra atención permanentemente fijada en torno a la decisión que tomamos, al tema, a la meta, a sus beneficios y posibilidades de mejorar nuestras vidas. Una estrategia efectiva para mantener equilibrados y fuertes los 3 pilares mediante el uso de la atención
es la de consumir contenido inspirador y educativo sobre el medio elegido. Puede ser a través de libros, podcasts, videos de YouTube, grupos de estudio, etc. Que nos mantengan interesados y convencidos de las posibilidades y ventajas de seguir ese camino. Así se logra construir un deseo en relación a algo o alguien. Es decir, asegurándonos de mantener ordenadas nuestras ideas al respecto, refutando con firmeza toda objeción que aparezca, cualquier ocurrencia que desequilibre alguno de los pilares y manteniendo siempre presentes y actualizadas las ideas de beneficio, de conveniencia y ganancia. ¿Alguna vez empezaste algo con mucho entusiasmo y compromiso, pero después de un tiempo la motivación desapareció? Si tuviste esa experiencia, se debió a ese mismo proceso, pero en un sentido contrario. En algún punto tuvo que aparecer alguna idea que le hizo creer a tu mente que esa meta no te convenía y por lo tanto tu cerebro se dedicó a boicotearla, tratando de erradicar esa amenaza percibida. Te doy un ejemplo. Un amigo me contó que cuando empezó a estudiar en la universidad estaba súper motivado y contento, pero al final del primer año ya había perdido completamente la motivación. Conversando una tarde, nos pusimos a investigar las razones de ese cambio de actitud repentino y llegamos a la conclusión de que se había desmotivado justo después de saber que había elegido una carrera con poca salida laboral, cuando tomó conciencia de que era difícil prosperar en esa profesión. Si lo analizamos desde la perspectiva de los 3 pilares de la motivación, podemos decir que a mi amigo se le había desafinado el pilar de la razón al concluir que la carrera que estaba estudiando no era conveniente. Si te pasó algo parecido, por favor contame tu historia en los comentarios. Muy bien, recapitulemos. La mayoría de las veces, cuando no sabemos qué queremos, lo que ocurre es que estamos centrados en encontrar ese deseo en algún factor externo, en lugar de buscarlo en nuestro interior, en la experiencia que necesitamos o queremos tener. Esa experiencia podría ser más libertad, o placer, o reconocimiento, o valentía, o crecimiento profesional. Una vez que descubras cuál es la experiencia que impulsa tu deseo, tenés que elegir un medio apropiado para satisfacerla. Y por último, enamorarte voluntariamente de ese medio. ¿Cómo se produce ese enamoramiento o entusiasmo? Básicamente, persuadiéndote todos los días de los beneficios y el valor que tiene para vos. Si cuidas tus ideas de conveniencia con respecto a pasar tiempo con cierta persona, o con una actividad recreativa, o con un trabajo, la motivación se va a producir natural y espontáneamente. Es una función del cerebro que busca impulsarnos en la dirección que interpreta como más segura y conveniente. A veces damos con algo o con alguien que despierta nuestra pasión de inmediato. Si te llega a pasar, felicitaciones, diste en la tecla, pero en general no esperes enamorarte al primer encuentro. La construcción de un deseo es un proceso que requiere paciencia, determinación y constancia. Poné a prueba esta estrategia y después contame cómo te fue. La mayoría de las veces vas a notar que en realidad ya sabías cuál era tu deseo profundo y te va a resultar evidente cuando te observes con atención. Pero si no te resulta fácil descubrirlo, no te rindas. Ten en cuenta al menos que ahora estás buscando en el nivel correcto. Te recomiendo aprovechar todas las vías a tu alcance para discernir y esclarecer tu verdad interior. Podés empezar terapia o un proceso de coaching, consultar oráculos, tener conversaciones profundas, meditar o hacer ejercicios de escritura espontánea, etc. Hasta que logres reconocer la experiencia detrás de tu deseo genuino. Tu vida puede cambiar para bien cuando sepas qué vivencia querés impulsar y tener a partir de ahora. Te deseo bendiciones y éxito. Hace unos minutos en la introducción dije que en las redes sociales suelen ofrecerse 2 consejos opuestos. Por un lado, sigue tu pasión y por el otro, no la sigas. Intenta una y otra vez hasta que algo te guste y funcione. ¿Ahora te queda más en claro cuál es el problema con esos consejos? El inconveniente con el consejo de sigue tu pasión es que asume que la pasión es un tesoro ya descubierto y disponible, pero muchas veces no nos apasiona nada en particular, o si tenemos una pasión clara, puede que no sea viable o rentable y que nos limite en vez de ayudarnos. Y el problema con el consejo de intentarlo una y otra vez es que podemos pasarnos décadas probando todo tipo de cosas sin saber cómo funciona el deseo y la motivación, y al final podemos sentir frustración por no haber descubierto nada que nos apasione y por haber perdido muchísima energía y tiempo en esa búsqueda ciega.
Antes de cerrar esta exposición, quiero que te lleves el método bien claro. Vimos que la clave para superar la confusión está en 3 pasos fundamentales. El primero es ir hacia adentro y descubrir la experiencia interna que realmente estás buscando, ya sea libertad, seguridad o crecimiento. El segundo paso es elegir un medio apropiado para esa vivencia, uno que sea posible, conveniente y tenga potencial para gustarte y llegar a quererlo. Y el paso más poderoso, el tercero, es construir un deseo por el medio elegido. Esto implica tomar la decisión férrea de alcanzar esa meta y mantener tu atención permanente en su valor y en sus beneficios, refutando con determinación cualquier idea que intente desequilibrar los pilares de tu motivación. De esta manera, garantizás que tu entusiasmo surja de una elección consciente y no de una casualidad. A propósito, tenemos un video que puede interesarte mucho como complemento a lo que hablamos acá. Es el video que aparece recomendado. Ahí explico con más detalle la motivación y los 3 pilares para configurarla, recuperarla y mantenerla. Te va a servir muchísimo para profundizar en lo que estuvimos reflexionando en estos últimos minutos. Vas a encontrar el link en la descripción. Fíjate, hace clic, nos vemos ahí.